Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Hoy queremos subrayar el versículo 14. Recordemos que anteriormente David, en el versículo 13, había dicho, David preguntó al joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Respondió el joven, soy hijo de un extranjero amalecita. Pero detrás de esto decíamos que el autor sagrado está preocupado y está queriéndonos mostrar mala o yucá, lleva, quién es el que mata aquí al ungido del Señor. Vean de preocupaina, vean de chasea, cómo es la situación, en qué situación nos encontramos, ¿verdad? Y entonces quiere demostrar, este es el ungido del Señor. Este, sin embargo, es, como ellos le llaman, incluso que el mismo David, mejor dicho, Saúl, en ese momento, en el capítulo 31, cuando había dicho, desenvaina tu espada, le dice a su escudero, y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Que no vengan esos incircuncisos. ¿A quién se refería? Incircuncisos. ¿Será que eran los filisteos? Y podría ser. Pero también sabemos que de por sí el incircunciso es cualquier otro que no esté dentro de la tribu de Israel. Es decir, que incircunciso. Está hablando entonces aquí en este caso del hecho de la circuncisión, de la pertenencia al pueblo, del pueblo de Dios. Vea la orecueteina, nosotros que somos pueblo de Dios. Anda hipotete yo a bebeteina incircunciso, sheyuka, imagínense, y después se burlen de mí. O sea, se burlen del pueblo. Yo soy el rey. Estoy representando a una nación. En fin, todos estos elementos nos están transmitiendo de cierta manera también lo patriótico para Israel, lo patriótico para esa tribu, lo patriótico, es decir, lo que nosotros somos, nuestra identidad, vete incircunciso, vete inda ella, vete cualquier oreo, o sea, lo más importante. Esto nos denigra, eso es lo que estamos queriendo decir. El autor sagrado está queriendo enseñar eso al pueblo. O sea, a luchar por la misma dignidad del pueblo. Que no venga un incircunciso y haga un desastre con nosotros. Como es un libro político, parapolítico, esto también podría ser, ¿verdad? Un incircunciso, incircunciso de acuerdo a nuestros valores y principios que tenemos. Por ejemplo, en nuestra nación, en nuestra familia, el añadeña defender.
Cuando go, y podemos decir tranquilamente, unos incircuncisos por plata, por dólares, por dinero, o yo apalañan diputados, senadores, congresos, para que se apruebe el aborto, se apruebe esto, se apruebe aquello, que nambreo, o sea, todas esas cosas. Apea y sí, de cuál año entender, imagina, moto para la yapina. Cuando Saúl está diciendo, mejor que vos, pea la muero por mi patria y Yaguajina de Marica López, ¿entiendes? Pea la muero por mi patria. Prefiero morir y demostrar valentía, morir por los valores y los principios de mi patria, ¿verdad? Que estos incircuncisos vengan y hagan lo que quieren con nosotros, ¿verdad? Upeago le dice, y se burlen de mí. Por eso yo insisto, ¿verdad? Que esto es importante, que leamos, que entendamos, que sepamos. Mañana, incircunciso. Tenemos que mirar las actitudes, tenemos que mirar entonces ese contexto de lo que se nos narra aquí, el contexto. Evidentemente que estas son narraciones pedagógicas. Y ahora por eso continúa sobre este aspecto. Quiere decir que ellos lo tienen demasiado muy metido, o por lo menos el autor sagrado o el que está escribiendo lo tiene muy metido dentro de la cabecita. Porque con esta preguntita que le dice, ¿de dónde eres? Y responde, soy un extranjero, hijo de un extranjero amalecita. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En mi corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Tanto como lo haces tú, llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré.
máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece a dar pasos importantes como siempre en nuestra vida. Escuchamos la carta del apóstol San Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 7. Querido hermano, recuerda a todos que respeten a las autoridades que nos gobiernan, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres, porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de placeres, y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, no por las obras de justicia porque habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, queridos amigos, que seamos respetuosos con todos, también con los que están al frente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo les exige y les pide también que sean respetuosos, pero no solamente respetuosos por decir buenos días, o lo que sea en ese sentido, sino que ani de pocoí, ani, entonces de remoingue, en la lata, ya es ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, queridos amigos, aquí el respeto es ese respeto mutuo del que Pablo está insistiendo. Y dice, y nosotros antes, lastimosamente, éramos muy respetuosos. Cada uno ya apoya, cada uno hipocoí, cada uno entonces, inmundado, lo que sea. Pero ahora dice, gracias a la presencia de la fuerza del Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros hemos cambiado. Ahora tenemos una visión totalmente diferente. Dahai cuñandeña mañana para beneficiarnos de los demás, sino que al contrario, nosotros, dice, nos respetamos los unos a los demás, a los otros. Nos respetamos porque nos queremos y que la comunidad pueda surgir, que la comunidad pueda crecer. Cada uno es responsable de que la comunidad pueda elevarse. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí.
abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y aquí nos encontramos hoy con este versículo 14. David le dijo: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Nave. Llegamos entonces al Caracú, Peñandeña Ñimonguetama, Peñandeña Jesama, en el capítulo 31 del primero Samuel, que nos decía como un incircunciso, y así aquí con esa pregunta retórica primero, o que va preparando, ¿verdad? Porque David le hace esa pregunta como introduciendo el tema. Y que jamás ya reflexionamos, ¿cómo, verdad? Entonces le pregunta. David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Entonces nosotros, cuando escuchamos eso, nos quedamos enseguida, ¿verdad?, con los ojos abiertos y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa? A pesar que ya en Tumaoicuri, cuando el joven viene y le narra a David y le cuenta que el mismo Saúl le había llamado, me miró, dice, me llamó y me dijo, por favor, yo me hice yucabe porque no acabo de morir, estoy aquí agonizando, yo me ave, en Ari, con tu
espada y matarme, atravesar. Entonces el joven dice que miró, entendió, se dio cuenta que no iba a sobrevivir. Y entonces, le dio la eutanasia, ya es un buen morir, ya es la otra o el kutú, para que no esté sufriendo. Bueno, pero esa concepción, ¿verdad? Aquí para David no entra, o mejor dicho, el autor sagrado y dentro de esa conciencia colectiva, eso no puede ser, porque este es el ungido del Señor. Al ungido del Señor no se lo puede tocar. Al ungido del Señor entonces no se puede mover estas situaciones, ¿verdad? Y entonces responde aquí, soy hijo de un extranjero amalecita, le dice directamente. David le dijo, ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Veo acá por año de peña de ella, ¿verdad? Que la preocupación es siempre defender quién es el ungido del Señor. Peña mañana ya es sana, ¿verdad? O sea, todo lo que significa también, ¿verdad? En la Biblia esto de ser el ungido del Señor. Cómo tenemos que interpretar, cómo tenemos que mirar, cómo tenemos que ver. Ese que es llamado por Dios, que lo llama de su pueblo, ¿verdad? Lo llama de su grupo. Pero siempre es el elegido del Señor. Pea la ungido del Señor. Apea entonces haga oñe moita ave, tendo taishanamo. Pero, claro, si el Señor lo llama, entonces esto también tenemos que entender muy bien. Es el Señor el que lo está llamando. Quiere decir que si los errores que cometemos son errores que nosotros estamos haciendo o que nosotros estamos cometiendo, pero por nuestra infidelidad para con el Señor. Porque nosotros podemos decir, no, pero enseguida Yucañanende dice, para los Yapó, a Saúl. Nosotros prácticamente del capítulo que Saúl comienza a enemistarse, pero directamente con David, capítulo 18, ya comienza el problema. De 17 veces salvó a su pueblo, ya poseyó a la nación, a Israel, David, te imitar Usú, que le mata a Goliat, etc. Apenas en el 18 está con Saúl, todo eso Ñemonguetá, conocen a su hijo, a Jonatán, se hacen muy amigos, y después ya comienza la rivalidad. Porque en cuanto dice que ellos van entrando, van hacia Jerusalén, Saúl lo lleva consigo, la gente en Yeberoma, o los Zapucayo, Yeroque, con pandereta y todas las mujeres que salen y dicen, David mató a 10,000, Saúl solamente a 1,000. Pero en Duma, entonces Saúl en Yeberoma, la famosa celosía, el celo, ¿verdad? A Pepe en Yeberoma la iba a ir. Así es que uno podría decir, va ungido el Señor, pero Yucañandé uno podría decir. Pero sin embargo el autor sagrado nos dice no, porque es Dios el que lo ha elegido. El otro es problema de él. El otro es pecado de él. Pero si Dios lo ha elegido, entonces que recapacite él sobre sus acciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario. Hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros a Dios. Ruega por nosotros a Dios. Tu rosario, María, es escuela santa de contemplación. Ábrenos hoy ese tesoro que guardas en tu inmaculado corazón. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario. Hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros a Dios. Ruega por nosotros a Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aquí estoy con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende,
desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos aquí con este versículo 14 que subrayamos. David le dijo, ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? El ungido de Yahvé. Pero que dice en la hebreo, Mesías. De ahí en castellano decimos Mesías, ¿verdad? El mesianismo, el ungido del Señor, Peñande Yara, no iba a Peñande Yara, lleva homo iba a tendo taisharam. Atención. Por eso decíamos en el bloque anterior, este fue elegido por Dios, fue un ungido por Dios. Este es el ungido del Señor. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, este es el ungido del Señor. Bueno, está muy bien. Pero después decimos, pero cuando oye portaba ahí de, oye, por la iba ahí, vende pacha, bailo ya pues. Entonces uno puede decir, ahí como los soldados le decían a David, en el capítulo 24, primera Samuel, ¿verdad? Decía, ahí Dios te puso en tus manos a este bandido que viene detrás de vos y te quiere matar y te quiere hacer desapareciendo, no ya puedo poner las envias. Miren que esto es espectacular. David, sin embargo, no hace eso. Incluso dice que corta con el cuchillo, ¿verdad? Etcétera, la partecita de su manto, del mismo poder, ¿verdad? Eso quiere decir, del ungido del Señor. Pero no lo mata. Y después les detiene a los soldados y le dicen, no, nada de atacar porque Él es el ungido del Señor. Jamás levantaré la mano contra el ungido del Señor. Entonces, ¿qué significa? Esto nos pone un poco los preliminares para el Nuevo Testamento incluso, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento jamás te va a hablar de una lucha armada o jamás te va a hablar de una lucha teoyucañande porque peo ya po ahí, porque pea pe congreso, pea como diputado, senador, etcétera, presidente no ya po pona hijina, entonces voy a desaparecer y ya apoyan de porque o ya po ahí, no. Sino que dice, si este está allí, Él pagará cuentas ante el Señor. Él. Porque Él fue elegido y Él sabe muy bien que tiene una responsabilidad. Hoy cuá poner. Hoy cuá poner la irresponsabilidad. Hoy cuá poner la y ya puno y mondaro y corrupto. O prometes a pega que vamos ando ya pues. Y no se preocupa verdaderamente y solamente se preocupa de sí mismo, ¿verdad? Y busca sus propios intereses. Y hoy cuapona, dígate. Porque si está ahí, quiere decir que por lo menos un dedo de cerebro ha de tener ese que está ahí. Aunque algunas veces ella muy cualquiera ni un dedo de cerebro y haciendo de cuya lleva, pero en fin. Pero entonces, el autor sagrado aquí, segundo libro de Samuel, como es un libro político para políticos, nos está diciendo demasiado bien y le está hablando, ¿a quién le está hablando en realidad? Y le está hablando aquí
a los tendotá. Son preguntas retóricas. Que tu hanguay ya ñateña muy que veían a putume. Ya en dupona, ya esa, ya en la ya página, esa va la ya página. Entonces David le pregunta aquí, o mejor dicho, le dice, sí, es una pregunta. ¿Cómo pues? ¿Viste? Una pregunta. ¿Cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Es decir, este es el que tiene responsabilidad. Este es el que tiene que hacer. Claro, yo puedo responder directamente y puedo decir, no, pero cuando alguien va a venir, cuando ya pues me vende, ese veo huye contra. David también le había sucedido eso. David nos dio, con sus actitudes, nos dio el ejemplo. Ya en la cueva, capítulo 24, 1 Samuel, lo pudo haber asesinado. Sus soldados ya le habían jale, dale David, yucado ñande. Veando a ley, cuando enemigo político. Y así, también en el capítulo 26, la misma cosa. De nuevo, ahí en el campamento se va y está en ese momento. Y se dan cuenta que casi todos los que le acompañan a David, le dicen luego directamente, ¿esta es tu oportunidad? Nave, ñande yara, o moín de pobre. David preguntó a Jimel, elitita, y a Bisaí, hijo de Sarvía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? A Joibe. Y cuando se encuentran ahí, Abisai le dijo a David, hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo, y dijo la misma cosa. Ahora pues déjame clavarlo en la tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. ¿Se dan cuenta? Y David le dice, no, al ungido del Señor nosotros no lo podemos tocar. Él, en todo caso, después tendrá que rendir cuentas con el Señor. Entonces, David le respondió a Abisai, no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Por eso que después también aquí vamos a ver cómo terminará con este joven amalecita. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ya había caído la tarde y el frío invernal calaba hasta los huesos. Por eso el joven, que había pedido posada en varias casas infructuosamente, continuó su camino y en la salida del pueblo encontró junto a una vivienda humilde un horno ladrillero y decidió acomodarse adentro para pasar la noche al abrigo del gélido viento. Cerró la puertecilla y, vencido por el cansancio, se durmió plácidamente. Al despuntar el sol, los operarios encendieron el horno y minutos después se escucharon los alaridos del infeliz muchacho que se había quedado atrapado porque la pequeña puerta atorada no cedía a su empuje, y desde afuera los obreros confundidos intentaban rescatarlo, pero la impotencia les estaba ganando la partida, pues ya había transcurrido un buen rato y los quejidos del adolescente eran cada vez más débiles. En esas a alguien se le ocurrió llamar al portero del vecino monasterio franciscano, a Fray Diego, y el piadoso hermano Lego, de cuyos prodigios hablaba ya toda la comarca, acudió presuroso, se hincó de rodillas ante el fogón y comenzó a orar fervorosamente a la Santísima Virgen. Al cabo de unos minutos, la rebelde puertecilla se abrió suavemente y del horno emergió el mozalbete, ileso, rozagante, y ni siquiera tenía la ropa chamuscada. De Diego de San Nicolás, nacido el 14 de noviembre de 1440, en San Nicolás del Puerto, cerca de Sevilla, España, no se tienen datos de su infancia, excepto que procedía de una pobre familia campesina y desde muy joven vistió el sayal de Anacoreta en la cercana ermita de San Nicolás de Bari. De allí pasó al monasterio de Albaida del Aljarafe en Sevilla.
en el que pulió su ascetismo, su devoción a la Santísima Virgen y a Jesús crucificado, su disposición para el ayuno y las extenuantes jornadas de oración y penitencia. Sin embargo, no se sentía satisfecho y por eso, cuando contaba 30 años, ingresó a la orden de los frailes menores de la observancia franciscana en el monasterio de Arruzafa, cerca de Córdoba, en el que desempeñó los oficios de hortelano y portero, pero dada su humildad, obediencia y clara vocación misionera, fue enviado en 1441 al convento de Arrecife, en las Islas Canarias, en el que, aún siendo portero, se distinguió por su capacidad evangelizadora entre los nativos, por su proverbial caridad para con los más pobres y su discernimiento espiritual, cualidades que le merecieron el respeto y el reconocimiento de sus superiores, quienes no dudaron en nombrarlo guardián, o sea, prior, a pesar de que era analfabeto y en su condición de hermano lego le estaban vedados el sacerdocio y los cargos administrativos, y sin embargo lo nombraron prior del monasterio de San Buenaventura en Fuenteventura. Desde allí partió hacia Roma para asistir al jubileo del año 1450. Y al llegar encontró a la ciudad eterna presa de la peste, por lo cual se dedicó a sanar milagrosamente en el hospital del convento de Ara Coeli, del que lo nombraron director para enfrentar la crisis, a sanar a sus compañeros infectados y a los contagiados de la calle. De regreso a España, San Diego transitó por varios conventos antes de recalar en 1456 en el de Alcalá de Henares, en donde vivió los restantes 7 años de su vida, como siempre, en su condición de portero, labor en la que se sentía a sus anchas, porque así podía ayudar a todos los pobres que tocaban a su puerta, a los enfermos que sanaba untándoles aceite de la lámpara de la Santísima Virgen, a los necesitados de consejo, obispos, sacerdotes, funcionarios de toda índole y categoría, incluido el rey Felipe II de España, a los indefensos que iban en busca de protección y a los que no tenían techo. Y lo mejor de todo era que San Diego, sin ningún estorbo, podía ayunar, meditar y permanecer orando extensísimas jornadas, durante las cuales se quedaba suspendido en el aire, especialmente en la capilla ante Jesús crucificado. Aunque sus superiores deseaban aliviarlo de las obligaciones de la portería, porque ya estaba viejito, debido también a su frágil salud, San Diego les pidió humildemente que lo dejaran allí porque, según él, en esa puerta estaba más cerca de Jesús, al que veía en las caras de los desvalidos. Y allí lo sorprendió la muerte el 13 de noviembre de 1463. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Diego que nos enseñe a sentir en los oficios humildes la presencia de Jesús. Vigésimo cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, que entregarte si yo siento que mi corazón está vacío?
te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Antiguo Testamento. Es muy interesante lo que estamos mirando aquí, porque estamos tratando sobre la figura del ungido del Señor. A ver, vea la clave, el versículo 14, cuando le pregunta aquí David. Entonces él se presentó: soy hijo de un extranjero amalecita. David le dijo entonces: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Ese ungido del Yahvé, Mesías, el mesianismo, Nikatuya lleva. Eso quiere decir, no podemos hacer justicia por propias manos, en síntesis. Ve la situación. Se dan cuenta que incluso en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la base esencial de lo que después Jesús, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Ahora no vamos a entrar, ¿verdad? No vamos a mezclar, ¿verdad?, Antiguo con Nuevo Testamento. Pero es importante que entendamos que las bases ya están puestas también en el Antiguo Testamento. El no levantar las manos
contra el ungido del Señor, upeaco dice entonces, la misericordia, la bondad, el perdón, la capacidad de responder. Si alguien te da una bofetada en el rostro, dice, preséntale la otra mejilla. Si alguien te dice, Guatán 10, ave 1 kilómetro, Guatán 10, 2 kilómetros. Si alguien te dice, me llevan de manto, me llevan de camisa, entero me llevan. Entonces, es una manera de responder. Ante el mal, respondemos con la bondad. Pero, ciertamente, queridos amigos, no es fácil, ¿verdad? Porque con esto lo que se está haciendo es mirar mucho más allá, mucho más adelante. Porque si nos quedamos simplemente en las cosas así rápidas del momento, no vamos a solucionar nada. No vamos a solucionar. Y yo pienso que nuestra historia nos cuenta eso, ¿verdad? Que si nosotros reaccionamos de mala manera, lo que hacemos es creamos más conflictos, más dificultades. E incluso en esas circunstancias llegamos a situaciones terribles, ¿verdad? Terminamos de una manera nefasta. Obvio, ya lleva hasta que pega que amor va subiendo, vamos a y pistola, pam, yo que te, o si no, hoy cutuyo o lo que sea, o esas cosas, ¿verdad? O si no también, sin que exista una muerte, a veces comenzamos con pequeños roces, malentendidos, después van subiendo los tonos y después ya se corta la relación. Nañez se ve mandendiendo, ella se ve y mandé, porque endepea, porque endeamos, ¿entendiste? Y eso es justamente porque no manejamos las cosas con paños fríos, como decimos, ante situaciones como estas. Y esas son las actitudes que justamente la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que procurar manejar. Las actitudes nuestras con respecto al hombre, a la persona, a la familia, a nuestra relación. Y por eso es que David directamente le dice, ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Ese tiene una responsabilidad. En todo caso, tendría que reflexionar. Hay una de las cosas, y quiero meter nomás aquí también esta teología. Escuchamos mucho, ¿verdad?, hablar de la teología de la liberación. Japé teología de la liberación, que es una teología de la Biblia, ¿verdad? Porque el Éxodo y toda la Biblia es liberación continua. De por sí la vida cristiana es una teología de liberación. Eso no lo vamos a negar ni lo podemos negar. Hay que liberarse de todo lo que es pecaminoso. Hay que liberarse de todo lo que es negativo. ¿Dónde estuvo el error, o por lo menos que se subrayó? A pesar que en la lógica, nosotros pensamos un poco así, pero de una manera casi primitiva. Porque la teología de la liberación lo que puso un poco en su reflexión, dice, hay ciertos momentos en el cual la sociedad, la comunidad, cuando ve que hay un tirano, le puede, ya pues de estilo golpe de estado, o linchazo, o lo que sea. O sea, como permitir. Y ahí está el problema, ahora por lo menos como cristiano. Jesús, entonces, no dice eso, ¿verdad? No dice eso. Apenas, entonces, la teología de la liberación, que muchas veces la gente no entendió bien también, ¿verdad? Y entonces insistió demasiado en este aspecto y solamente ese aspecto. Pero de por sí siempre toda teología tiene que ser libertaria. Toda teología nos tiene que sacar de nuestros egoísmos. Solamente que el método, tal vez el método, eso es lo que se tuvo que pulir mejor. Y eso es lo que procuró hacer también la iglesia, ¿verdad? Pero si nosotros decíamos todo eso, bueno, entonces cuánto corrupto ya muy plaza pública, ¿verdad? Hace cualquier cosa estilo Judacay, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces estamos llamando a la violencia, ¿verdad? Entonces la iglesia y no. Atención, que la palabra de Dios nos está diciendo, aquí en este caso justamente, y David le pregunta primero, ¿cómo es que vos te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido del Señor?
Vean ahí, ponen ahí, porque detrás de esto vienen consecuencias peores aún. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando porque este es un tema muy, muy interesante, muy espinoso, muy difícil, de acuerdo a lo que nosotros por ahí sentimos desde adentro y de acuerdo a lo que es la propuesta, ¿verdad?, de la Biblia, de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesús. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.